Dios les bendiga, ¿cómo están? Saludos. Siempre una alegría estar en la casa del Señor, ¿verdad? Qué bueno. Así que vamos a orar por este tiempo que vamos a tener juntos. Amén. Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Y gracias porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios eterno. Estás aquí. Permite, Dios, que podamos respirar, que podamos llenar nuestros pulmones con el viento de tu Espíritu. Y que podamos, Señor, salir energizados para llevar ese mismo clima al hogar y bendecir a todos los que están en nuestro entorno. Mira a cada uno de los que está aquí. Hemos llegado porque te amamos. Hemos llegado porque amamos a la iglesia. Y hemos llegado porque precisamos de ti, de tu intervención en nuestras vidas. Cada uno con situaciones, con ideas, con preguntas, pero gracias porque tú eres la respuesta. Gracias porque tú eres el camino. Y gracias porque en ti está el poder. Gracias por tu Espíritu. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien, bueno, ustedes están bien lejos, pero está bien, no les voy a pedir que se muevan, pero están bien lejos. Así que bueno, el pastor José Ahmed me solicitó que lo cubriera hoy porque él está de viaje. Él está ministrando en Paraguay, ¿verdad? En un proyecto muy lindo que lo invitaron y pues él está por allá. Entonces, probablemente hoy hablemos de 3 dones, porque la tarea es 5, pero no creo que lleguemos a 5. Y si llegamos a los 5, pues tocamos el cuarto y el quinto de una manera somera, rápida, y va a ser más bien a través de algunos ejemplos. El tema de los dones es interesante y es vital, porque nosotros, ¿verdad? En la tradición, hemos tenido la tradición desde niños, personajes que admiramos. Superman, que hace poco hicieron una película de él. A mí me gustaba mucho Spider-Man, el hombre araña. ¿A qué niño no le ha gustado el hombre araña y soñar que va de un edificio a otro, verdad? Está Batman y son esos, Aquaman, muchos personajes. Para los latinos está Chapulín. Es un personaje cómico, ¿verdad? Pero si ustedes analizan, todos son personas que deberían tener superpoderes. Y uno los admira por eso, porque en momentos difíciles ellos intervienen y salvan, ¿verdad? Salvan el evento. ¿Cuál es el detalle con estos personajes? Que son personajes que han nacido casi todos de una necesidad. El origen de muchos de estos personajes han nacido a través del dolor y de la imaginación de artistas que decían, si aquí hubiera un superhombre, si aquí hubiera una persona con un poder especial que pudiera salvar esta situación. Algunos de estos personajes nacieron por la pérdida de un padre y se refugiaron en dibujar un superhombre que estuviera en todas partes. ¿Ustedes se fijan? Interesante. Y los personajes son tan afines que se hicieron famosos y son la cultura popular. Sin embargo, hemos venido trabajando en esta serie de dones y yo quisiera que ustedes se dieran cuenta que los verdaderos superhéroes, los verdaderos Avengers, se inventaron en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios le dio capacidades extraordinarias a los hijos de Dios para que extendieran el reino
de un mundo malo y caído por el pecado y llevarlo a los pies de Cristo, y no hay nada más milagroso que eso. No hay nada más milagroso que eso. Y yo quisiera que ustedes entendieran que ustedes, cada uno de ustedes y yo, tenemos alguna de esas capacidades poderosas y extraordinarias. Increíble, ¿verdad? Es espectacular. Debería llenarnos de alegría en saber que en nosotros reside poder. Como cuando usted está caminando así por la alfombra y toca algo y usted dice, adiós, aquí un destello de electricidad en mis manos, la estática, ¿verdad? Pero eso es algo físico, ¿verdad? Que lo puede comprobar la ciencia. Pero los dones del Espíritu es algo que no se pueden comprobar a través de la ciencia, pero que son evidentes para todos porque están hechos para edificar la iglesia. Esto es poderoso. No hay manera de lograr que estemos todos juntos si no es a través del Espíritu de Dios. Y qué bueno saber que el Espíritu de Dios reside en nosotros y se manifiesta de diferentes maneras. Eso es maravilloso, ¿verdad? Ahí ustedes son los verdaderos superhéroes. Ustedes son los verdaderos superhéroes. Cada hijo de Dios tiene una capacidad extraordinaria de demostrar el poder de Dios. Y nosotros vamos a ir por encima de algunos pocos. Y me gustaría que proyectaran algunas de las imágenes que tenemos. Y yo voy a empezar con el don de fe. Con el don de fe. Bueno, no está por allí, pero yo empiezo. Y el don de fe, ¿cuál es el don de fe? Bueno, en Primera de Corintios 12:9, me gustaría que lo buscaran en sus Biblias, los que, ¿verdad? O en su teléfono celular. En Primera de Corintios 12:9 dice así. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. A otro el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. Pues si ustedes se fijan, hay un don de fe. Vamos a rodar nuestra vista a Primera de Corintios 13:2. 13:2. ¿Qué dice? Bueno, vamos a leerlo desde el 1. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y aquí viene, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Y aquí pues Pablo está haciendo un contraste en lo que es el amor y uno de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Por lo menos en el origen de la palabra, pistis, que en griego significa y es traducida como fe. Así que, ¿qué significa la palabra fe? Bueno, en los clásicos, confianza en algo o en alguien. Es ser fiel. Y en el Nuevo Testamento, pistis demanda una confianza plena y absoluta en lo que Cristo prometió, pero algunos iban a recibir el don de fe. Así que el don de fe es algo más allá que la fe que nos salva, que la fe salvadora, ¿verdad? Dice el estudio del don de la fe, el don de fe entonces implica mucha convicción de lo que Dios va a hacer y una confianza segura de lo que hará. El don de fe es la capacidad de reconocer en situaciones específicas lo que Dios quiere hacer y confiar en Él hasta que Él lo realice. Qué increíble, ¿verdad? Yo tengo una compañera de trabajo
mientras yo leía este tema del don de fe, que pude descubrir que ella tiene este don, porque a veces uno ejerce los dones y prácticamente, a menos que sean unos dones muy evidentes, este es uno de los tipos de dones que llegan y a veces uno no sabe que lo está ejerciendo, pero lo está ejerciendo. Y María es una panameña que trabaja desde Estados Unidos y es una mujer que, pues, es muy resuelta en sus decisiones, pero conoció al Señor. He visto su proceso de vida y conoció al Señor. Y ella me dice, Joseph, estoy orando porque quiero que mi hija llegue a los caminos del Señor. Oiga, y lleva años diciéndome eso. Y hace unos meses atrás me dice, Joseph, yo quiero decirte que estoy muy contenta porque se cumplió lo que yo tenía en mente y mi petición que yo oraba todos los días. Mi hija conoció al Señor. Y conoció al Señor de una manera radical. De tal manera que ella y el novio ya convivían. Y entonces todo comienza porque Dios está orando, María está orando al Señor para que ella se convierta, pero Dios utiliza al joven que está con ella para que se convierta y le habla de Cristo a ella y ella también se convierte. Ambos se convierten. Y entonces se convierten de una manera tan real que él le dice a ella, como ahora somos hijos de Dios y estamos viviendo en la misma casa, yo no te voy a tocar hasta que nos casemos de verdad. Y se fueron a cuartos diferentes, o sea, una conversión genuina, evidente. Empezaron a tomar clases, empezaron a dar frutos. Todo por la fe de una mamá que ella decía, yo sé que Dios los va a tocar, yo sé que yo voy a luchar espiritualmente para que esa hija mía venga a los caminos del Señor. ¿Qué es fe? Cuando tú le crees a Dios, que Dios lo va a hacer a pesar de cualquier cosa. Es una fe extraordinaria, es esa capacidad de reconocer que Dios lo quiere hacer y que Él lo va a hacer y que tú vas a luchar orando hasta que lo haga. Hasta que lo haga. Amén. Yo conozco personas, y hablando de esto los hijos, que han orado por hijos y tienen una fe que Dios lo va a hacer. ¿Y ustedes saben qué? Se muere la mamá o el papá y la petición de la mamá y el papá comienza a contestarse cuando ellos mueren. Y entonces yo me imagino que estos padres dirán, oré toda la vida y no vi el fruto. Pero ¿saben qué? Las oraciones son eternas. Quedan en el corazón de Dios. Y Dios empieza a obrar más allá de lo que esas personas pudieron ver. Se lo disfrutan quizás en el cielo. Yo no sé cómo. No sé si pueden ver. Eso es una imaginación mía. Yo no sé si eso ocurrirá, pero la realidad es que los que estamos en la tierra glorificamos a Dios porque recordamos al hijo que se convierte y decimos, es que la abuela estuvo orando por él desde que nació. Es que el papá se bebía las lágrimas clamando por él. Y el niño en las drogas, el niño haciendo fechorías o sencillamente lejos de Dios. Y de momento, la luz del Señor entra, ¿verdad? Y uno dice, es que hubo detrás una persona que probablemente tenía la pasión, el tesón y este don para orar a pesar de las evidencias. Amén. Así que yo quisiera distinguir, ¿verdad?, acerca de este don. El don no es la fe salvadora, porque eso es algo común para todos. También está la fe como un cuerpo de doctrina. Cuando decimos yo profeso la fe, yo soy de la Catedral de la Esperanza, pues estás hablando de la iglesia en general. También la fe es un fruto, porque está en Gálatas 5:22 y ese fruto es para todos. Ese fruto de la fe es un rostro del fruto del Espíritu, ¿verdad? ¿Qué es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad.
Fe, ¿verdad? Carlos lo diría de memoria porque tiene buena memoria. Pero la fe es parte de ese fruto del Espíritu. Pero el don de fe no es nada de eso. El don de fe se le da a algunos creyentes para que en momentos particulares estén capacitados para creer lo que nadie puede creer, pero que Dios quiere que creamos. ¿No les ha pasado que a veces estamos en un proyecto y hablamos de un sueño espiritual y nadie lo entiende y una persona hizo, yo creo en eso, yo creo en eso, yo creo en eso, ¿verdad? Y desafortunadamente a veces en los sueños espirituales que parecen imposibles, a veces no gozan de mucha popularidad, pero sabemos que Dios está detrás. Pablo hizo alusión a ese don, ¿verdad? A mí me gustaría que fuéramos a 1 Corintios 13:2. Perdón, me equivoqué, a Hechos 27. Hechos 27, 25. En Hechos 27, 25, estamos en el libro de Hechos donde se está finalizando el libro. Y antes de que finalice el libro, aquí está Pablo en un barco que va a naufragar en medio de una tormenta. Y miren las palabras de Pablo, porque ya Dios le había hablado a Pablo. Pablo tenía claro cuál era el plan. Y Pablo dice en el versículo 25, bueno, vamos a empezar desde el 24, y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente será juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Y que dice, así que anímense, dice Pablo, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. ¿Qué está diciendo Pablo? A pesar de que estamos naufragando, a pesar de que parece que vamos a morir, ¿saben qué? No pierdan la fe, porque no vamos a morir. Es verdad que vamos a llegar machucados, porque se va a romper el barco, vamos a ser náufragos, vamos a llegar a una isla, pero aquí nadie, y entonces el bien determinante, nadie de los que están en el barco va a morir. Eso es a pesar de las evidencias. Él está muy firme. Entonces ahora vamos a brincar al versículo 44 para ver cómo termina la historia. Miren cómo termina la historia. El último versículo de este capítulo dice, los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido. Así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Lo que Dios dijo que iba a hacer, lo hizo. Y utilizó una persona para transmitir ese mensaje con todo el convencimiento de que iba a ocurrir. Eso es poner el don de fe en acción. Gloria al Señor, amén. Es tremendo. Sí. Y la convicción de lo que no se ve. Excelente, Linet. Muy buen punto. Así que, ¿qué es el don de fe? Ese entendimiento extraordinario de la voluntad de Dios, esa certeza. Segundo, se especializa en creer lo que es humanamente imposible y saber que así ocurrirá. Ahora, siempre el don de fe, como siempre, va a desencadenar confianza y obediencia. ¿Qué significa esto? Que el don de fe es usado por Dios para traer gloria a sí mismo. No es para traer gloria a nadie más.
Vamos a decir que Ana Belén tiene una visión espectacular para esta iglesia. Esta es la visión del Señor, me la ha transmitido a mí. Yo voy a empezar a orar y la transmite a los líderes de la iglesia y los líderes empiezan a orar y todo el mundo entendemos que por aquí es el camino. Ocurre lo que ocurrió, milagros, portentos, la voluntad de Dios empieza a ocurrir entre nosotros. Al final vamos a decir, Dios tocó a una hermana de nuestra iglesia para dirigirnos en este camino, pero miren el fruto. No, el crédito no va a ser de Ana Belén, sino de lo que Dios hizo y de la palabra que Dios hizo a través de ella. Así que esto es el don de fe. Me gustaría concluir diciendo que tú podrías tener el don de fe si tienes un deseo de aceptar las promesas bíblicas en su valor literal y aplicarlas a situaciones específicas hasta que Dios supla las necesidades. Que tienes una facilidad, tienes el don de fe, podrías tenerlo, si tienes una facilidad de entender lo que Dios va a hacer en una situación a través de sus promesas. Podrías tener el don de fe si estás viendo lo que otros no ven. Podrías tener el don de fe si tienes una seguridad de que tus oraciones han sido oídas y contestadas a pesar de las evidencias. Podrías tener el don de fe si tienes un deseo único de conocer a Dios en su plenitud y solamente depender de Él. Tienes el don de fe si eres de las personas que dice, Dios lo hizo y lo continuará haciendo, aunque la gente no lo vea. ¿Se entiende? ¿Se entiende este don? Más o menos. Es complejo hablar de un don en 10 minutos, porque estos son estudios largos, pero yo quisiera dejarle con esa información. Vamos entonces a alguna pregunta que tengan. ¿Está bien? Muy bien. Pues vamos entonces al don de los milagros. Al don de los milagros. ¿Qué ustedes creen que es el don de los milagros? Cuando yo digo, wow, un milagro, milagro, ¿qué le llega a la mente? ¿Cómo? Algo sobrenatural, muy bien. ¿Qué más? Algo bueno que el Señor va a hacer, excelente Andrés, fantástico, ¿qué más? Bueno, en la Biblia, una de las palabras que se relaciona con el don de milagros es la palabra dunamis, dunameis, ¿verdad? En plural. Y significa literalmente poder y fuerza. Poder y fuerza, ¿verdad? Es como si fuera el poder, la fuerza, la autoridad y la capacidad fuerte de hacer algo, como dijeron por acá, sobrenatural. Sobrenatural. A mí me gustaría que fuéramos a Hechos. Bueno, vamos a dejar ese por ahí por el lado. ¿Qué son los milagros? Bueno, los milagros son cuando se refería a una autoridad de un gobernador o de un rey, ¿verdad? En el pasado. Podía ser una fuerza militar o política. El dunamis, ¿verdad? Esta es la raíz de la palabra. Lo podemos ver a través de Dios en momentos específicos. Y es interesante porque el poder de Dios se vio a través de la naturaleza y a través de poderes sobrenaturales, venciendo la enfermedad y en todo momento donde se requería algo improbable. Existen 3 palabras asociadas con el milagro, con milagros en el Nuevo Testamento. Primero, como dije, poder. Un evento de un poder sobrenatural. Segundo, maravilla. Un evento que es evidente a la vista,
o a los sentidos que asusta al individuo. ¿Por qué asusta al individuo? Porque es algo tan increíble que tú no crees que está ocurriendo, pero está ocurriendo. Yo he estado ¿verdad? Ahorita vamos a hablar del tema, pero una vez cuando era joven, como este joven que está aquí, ¿qué edad usted tiene? 17 años. Yo tenía como 15, 16 años. Y vi algo sobrenatural. ¿Qué es algo sobrenatural? La lucha entre el bien y el mal. Cuando se está predicando y hay una persona que está poseída por un demonio y una persona ora por él ¿verdad? Y da la palabra y el poder sale. Eso es, ¿verdad? Por decir así, una demostración de poder increíble. Y déjeme decirle, yo estuve allí por casualidad. No me llamaron, me metí y vi lo que estaba ocurriendo y me di cuenta que el poder de Dios es real. Me di cuenta que hay milagros, ¿verdad? De esa índole. Así que maravillas y señales, ¿verdad? La palabra milagros aparece en el término de señal porque marca algo significativo o divino y ocurre una gran parte de las veces en el Nuevo Testamento. ¿Por qué los milagros eran abundantes en la época de los apóstoles? Bueno, porque había mucha incredulidad. Y los milagros siempre están enmarcados para demostrar algo. Para demostrar algo. ¿Qué significa eso? Que los milagros no están hechos en el contexto y no se dejan ante el deseo y el capricho de la gente. Dios siempre está detrás de cuando el don de milagros se ejerce. En segundo lugar, porque era la voluntad de Dios. Los milagros, en un sentido amplio, ocurren. Y ocurren como respuestas milagrosas a la oración, al sustento en abundancia, en momentos específicos y a veces en protección especial. La pregunta que yo hago no es si existen hoy día milagros. La pregunta es, ¿para qué tú quieres un milagro? ¿Para qué tú deseas un milagro en tu vida? ¿Para qué tú deseas que ocurra algo improbable? Y déjeme aclarar. Los milagros son asuntos improbables, imposibles. Si hay una línea gris de que quizás pudo haber ocurrido así o no, deja de ser un milagro. ¿Qué es un milagro? Un muerto vino a la vida. El muerto estaba muerto. Cuando tú veías el monitor, la rayita estaba así en el medio. Una persona vino, oró y la persona se levantó. Eso es un milagro. Pero ¿para qué tú quieres el milagro? ¿Cuál es el milagro? Que una persona que se cayó y se le desprendieron los dedos, una persona oró y crecieron los dedos. Eso es un milagro. Porque no hay explicación lógica para que eso ocurriera. No somos reptiles, ¿verdad? Pero si vino el poder de Dios, Dios puede hacer que eso ocurra. ¿Qué es un milagro? Pedro le corta la oreja al centurión. Y en esta semana aprendí el gran amor de Dios, de Jesús por Pedro. Porque al él hacer la sanidad de la oreja, le estaba alargando la vida a Pedro, porque cortarle la oreja a un oficial romano tenía la pena de muerte. ¿Y qué hizo Jesús? Yo necesito a Pedro para que lleve mi mensaje. Mira, aquí está, amiguito, aquí está la oreja. Y esa oreja quedó nueva, le hizo una cirugía plástica. Eso es un milagro. Porque una oreja que se corta no se puede volver a pegar así sola. Pero la pregunta es, ¿para qué nosotros buscamos los milagros? ¿Para qué queremos los milagros? Los milagros son para afirmar la presencia de Dios y para dar testimonio de su nombre. Yo escuché una vez un viejo pastor que dio esta ilustración. Y había una persona en una silla de ruedas. Y va al frente y llega. Y están orando por sanidades y por milagros. Y la persona está al frente y le dice, voy a orar por ti. ¿Qué tú deseas que yo ore?
yo deseo orar para que Dios me levante de esta silla. Amén, vamos a orar por eso. Y todo el mundo, amén, gloria a Dios. ¿Y para qué tú deseas ser sano? No, pastor, cuando yo me levante, yo me voy a ir a la barra a beber y yo voy a hacer esto. El pastor dijo, quédate mejor en la silla. Ustedes se dan cuenta lo que es la maldad humana. Viene a la iglesia para buscar un milagro, para irse al mundo a pecar. Pues entonces, esas son las situaciones donde Dios no le va a placer hacer un milagro a través de la vida de nadie, ¿verdad? Ni tan siquiera de demostrar el don en ese momento, porque los milagros son para afirmar su obra en nosotros. Así que sí existen, el don de milagros sí existe y se utiliza en momentos particulares para dar gloria al Señor. A veces pienso que este don a veces es más común verlo y en mi apreciación, aclaro, mi apreciación. En lugares donde el evangelio es prohibido, en lugares donde no están los recursos, allí Dios brinca y muestra su poder para la gloria del Señor. Si tú vives en un lugar donde lo único que existe es la aspirina, tienes un cáncer terminal o tienes una muela rota, tienes una infección grave y lo único que existe es aspirina. Aspirina porque no hay recursos. Y llegas a la iglesia y oran por ti, es muy probable que Dios utilice un hermano para bendecirte y para mostrar, ¿verdad?, su poder a través de un milagro. En un lugar donde se persiguen a los cristianos, es muy probable que Dios use señales y prodigios para demostrar que todavía Él es el rey, aunque en ese lugar se persigan a los cristianos. ¿Ustedes me entienden? Así que en mi apreciación, yo creo que los milagros existen. El don de milagros está efectivo. Hay iglesias que no lo creen, pero sí existen. Su palabra es vigente para momentos particulares. Así que más o menos se entendió algo, ¿verdad?, de los milagros. Yo quisiera terminar este tema hasta aquí y movernos en los últimos minutos al don de sanidad. Siempre recordemos que los milagros ocurren en el contexto de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y vamos a movernos entonces al don de las sanidades. Y las sanidades, pues, básicamente es como si fuera un tipo de milagro, ¿verdad? Yo diría que es como está ahí. Toda sanidad puede ser un milagro, pero no todo milagro es una sanidad, ¿verdad? Así que en la Biblia, en 1 Corintios 12:9, en 1 Corintios 12:9, dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman parte de un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y él pues va hablando aquí de los dones, ¿verdad? Y entonces en el versículo 27 dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, lo que acabamos de hablar, los que hacen milagros. Quinto, los que tienen el don de sanidad. Así que este es un don que está dentro de la lista de lo que la palabra dice es un poder extraordinario. En los clásicos, la definición de sanidad significa curar, restaurar, en el sentido médico y metafórico. En el Nuevo Testamento,
El don de sanidad aparece 26 veces y eran señales consideradas para mostrar también la venida del Mesías, el cumplimiento del Antiguo Testamento. En el texto del Nuevo Testamento siempre se habla de la sanidad y siempre se exalta la obra que se hace a través del que es sanado. Como cuando se levantó a la persona que estaba, ¿verdad?, en una camilla y todo el mundo estaba asombrado porque el paralítico podía andar. No decían, mira, ese vino el discípulo y lo sanó. No decían, wow, miren entre nosotros al paralítico que ahora puede caminar. Así que nunca en las sanidades hay un intento de resaltar al sanador, sino de resaltar al que es sano. Y con esto siempre se trae también gloria al Señor. Siempre se exalta la obra y no al obrero. Cuando se refiere al don, siempre aparece en plural como el don de sanidades, porque en la Biblia hubieron sanidades de cojos, de varios enfermos, de paralíticos, de ciegos, de personas que tuvieron fiebre, disentería, y todos ellos no fueron sanados por un especialista, que muchos especialistas tenemos hoy día, ¿verdad? Sino que fueron sanos por el poder del Señor. Pero no siempre fueron sanos. Ustedes saben que Pablo tenía un aguijón. Y Pablo en muchas ocasiones le pidió al Señor que fuera sanado. Hay muchas teorías acerca de lo que era el aguijón, pero la realidad es que Pablo pedía que fuera liberado, sanado de esa situación. Y nunca lo fue, porque Dios deseaba que Pablo confiara en su poder, ¿verdad? Aún en sus propias debilidades. Pedro, y me gustaría que fuéramos a Hechos 3, del 6 al 8. Hechos 3, del 6 al 8. Hechos 3 del 6 al 8. Sí, 3 del 6 al 8. Dice así. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Interesante, ¿verdad? Y en ese mismo momento, ¿qué pasó con el paralítico? Caminó, ¿verdad? Caminó. Y es interesante porque luego de eso, todo el mundo estaba pendiente a Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Predicó el evangelio poderoso del Señor. Así que si ustedes se fijan, el don de sanidad está, pero siempre está enmarcado de lo que Dios quiere hacer a través del milagro. Es como si donde Él deposita el poder, no es el foco, es siempre su poder. Así que, ¿para qué se usa el don de sanidad? Bueno, siempre que una persona usa el don de sanidad es para dar autoridad al mensaje. Segundo lugar, es importante aclarar que no todas las sanidades son bíblicas. Ustedes saben que que en los tiempos de la Biblia habían personas que no conocían a Dios, habían magos que tenían poder. ¿Ustedes recuerdan a Moisés frente al faraón cuando por primera vez tiró la vara?
el faraón dijo, no, ven acá. Yo he visto eso antes, ese truco yo lo he visto. Y los faraones tiraron la vara y se convirtieron en serpientes. Yo no puedo explicar eso, pero había una influencia del mundo maligno allí. Ahora, ¿qué es lo bonito? Siempre Dios es vencedor. La serpiente de la vara de Moisés se comió las otras serpientes. Así que Dios siempre domina y el poder del Señor siempre es mayor. Pero hay sanidades, pudiera haber una sanidad, y parece irónico, pero pudiera haber una sanidad que no viniera de parte de la mano de Dios. Los chamanes cuando oran por personas a veces son sanas, cuando hacen pactos satánicos. Y hay personas que reclaman ser sanas. Pero saben que esas sanidades son bien caras. Porque si Dios te sana del dedo, te va a robar el corazón. Y eventualmente vas a estar más enfermo. Y hay también sanidades que a veces llegan porque sugestionan a la gente. Ustedes han escuchado el término placebo, ¿verdad? Placebo es esa pastilla que no hace nada. Es una pastilla de un compuesto de algo con azúcar. Y esa pastilla se usa en experimentos. Tú estás probando un medicamento nuevo y tienes el placebo. Y entonces hacen el estudio, te dan el medicamento viejo, el medicamento nuevo y te dan una pastillita de azúcar. Y te toman las 3 pastillas y te dicen, las 3 pastillas te sanan la oreja. Y hay estudios que dicen que de las personas que le dieron las pastillitas de azúcar, dan testimonio de que fueron sanados de la oreja. ¿Verdad? Y eso está documentado científicamente, pero no es que han sido sanados de la oreja, es que ellos sienten que fueron sanados de la oreja, ¿verdad? Así que el don de sanidad no es ese. El don de sanidad es un don real, ¿verdad? No es un placebo, es algo real y verídico. Pero en la Biblia, este don no es algo que se enfatiza mucho. Fuera del libro de Hechos, no se habla mucho del don de sanidad. Se menciona en pocos lugares. Pero yo quiero decirles que el don de sanidad sí es real y que todavía existe. Esta mañana yo le hice una llamada a una de mis mejores amigas. Y para que quede aquí en récord, y ella me escuche, si algún día me escucha, Mildred Córdoba, yo la considero como una de mis mejores amigas. Mildred Córdoba fue una joven que conoció al Señor en esta iglesia cuando estábamos en Country Club. Sí, Mildred Córdoba, una joven que se llama como tu mamá. Sí, entonces, ustedes saben que Mildred era una joven igual de flaca que yo y estaba en un culto pentecostal. Y estaba allí con algunas amigas. Ellos no eran unas personas que tenían mucho dinero. Y está esta persona orando al frente por sanidades. Y Mildred se quedó en su silla y ella siente que en su boca empieza a ocurrir un calentón. No es el calentón de Carolina, de aquí de los gigantes. Es un calentón en la boca. Y ella no podía describir. Ella dice, yo sentía a Joseph una arenilla en la boca. Y ella pues se quedó tranquila. Y cuando llega a la casa y abre su boca para lavarse los dientes, habían 3 dientes platificados en forma de cruz. Y ella describe que en cada platificación habían unos puntitos que simulaban los clavos de la cruz. ¿Cómo ella sabe que esto es real? Bueno, yo creo que esto es un don que es como un milagro, ¿verdad? Debí de haberlo dicho antes, pero bueno, lo cuento. Pues ahorita hablo de sanidad. Ella, unos días después, le llega un anuncio por las redes que dice, es hora de visitar su dentista. Y ella tenía que ir al dentista para hacerte una limpieza bucal. Y cuando abre la boca, con su dentista de toda la vida, la dentista le dice, me pegaste cuernos, fuiste a otro dentista. Y le dice, ¿cómo que yo fui a otro dentista?
¿Quién te hizo ese trabajo ahí? Y ella me dijo muchos años atrás, no se acuerda, yo ni tan siquiera sé de qué es ese material. Es una cruz perfecta y tiene unos puntitos. ¿Quién te hizo ese trabajo? Y ustedes saben lo que hizo Mildred. ¿Qué hizo Mildred? ¿Qué hizo Mildred? ¿Qué? ¿Qué hizo Mildred? Le testificó del milagro. Pues mira, doctora fulana de tal, yo te voy a explicar lo que pasó. Y esa señora dentista se bebía las lágrimas porque no creía lo que había ocurrido, pero ocurrió. Eso es un milagro, ¿verdad? Por la sanidad. Y otro testimonio de la misma joven, qué bueno conocer a alguien que ha ocurrido un milagro en su vida como esto, ¿verdad? Tengo ese privilegio, gracias Señor que lo puedo compartir con ustedes. Muchos años atrás en esta iglesia se visitaban países en Latinoamérica con los pastores que habían, por la tradición de los pastores que habían recorrido todo Latinoamérica. Y en uno de esos países fue Colombia. Y en Colombia llega Mildred. Mildred también sufría de asma. Y llega el viaje y a veces le daban episodios que tenían que correr con ella al hospital. Llega a Colombia y un evento de asma terrible. Y Mildred, que es una mujer de fe, empezó a orar. Señor, te pido que tú me libres del hospital. Yo vine aquí a servirte, yo vine aquí a testificar, yo vine aquí a hablar de tu palabra. Quítame esta asma, quítame el asma. ¿Ustedes pueden creer lo que pasó? Eso fue ella privado en su cuarto. El primer servicio que hicieron, porque por el día se testificaba en la calle y por la noche se iba a la iglesia. El predicador esa noche está orando y dice, aquí hay una persona que Dios está sanándole el pulmón derecho. ¿Y ustedes saben lo que pasó? Nunca más Mildred sufrió un ataque grave de asma en su vida. Porque el poder de Dios se manifestó a través del don de ese joven que estaba predicando en esa tarde. Qué poderoso, ¿verdad? ¿No es poderoso nuestro Señor? Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Dios bendiga a aquellos que usan sus dones espectacularmente bien. A los que tienen el don de fe, que ven más allá. A los que tienen el don de milagros y a los que ponen las manos y la gente es sana. El don de lenguas y de traducción de lenguas. Más tarde se compartirá con ustedes, pero vamos a terminar orando. ¿Alguna duda o pregunta que tengan acerca de esto? Emma, ¿tiene alguna pregunta? No te vi allí, ¿no? ¿No? Pregunta, ¿alguna pregunta o duda? ¿Por allá? Ajá, pregunta. Ajá. Ajá. Yo creo que hay más milagros de lo que a veces pensamos, pero a veces no los compartimos por temor. Dios habla, mi hermano, Dios habla. Es más, yo voy a compartir este. Tiene que ver con mi esposa y yo. Yo creo que fue un milagro. Mi esposa y yo nos casamos y después de 5 o 6 años, sin haber evitado hijos, no teníamos hijos. Quienes me conocen saben que yo tengo 3 hijas. Pero todos esos primeros años no pasaba nada. No pasa nada. Así que concluimos que había un problema. Porque o conmigo, con Yari, o con algo pasaba, pero mi esposa no caía embarazada. A ella en ese momento trabajaba en la Universidad de Puerto Rico en un trabajo muy complejo. Y yo voy a una cita y dijeron, descubrimos cuál es el problema. El problema es que tú no estás produciendo esto en su medida correcta.
y le dieron una bolsa llena de pastillas, que eran, ¿cómo le llaman eso? ¿Cómo? Hormonas. Unas hormonas con colores que tenía que tomarse unas antes de una hora, unas después de unas horas, en colores, en ciclos. Ella al mes dijo, Joseph, yo no voy a hacer esto, yo no puedo, se me pasan las pastillas, yo estoy trabajando, estoy muy ajorada, yo no puedo hacer eso. Y me dijo esto en la cocina de casa, yo voy a orar al Señor para que, ¿verdad? Esas fueron tus palabras literales, para que Dios nos dé hijos. Si no nos das hijos, se acabó, pero yo no voy a tomar estas pastillas. Pues, ustedes saben qué pasó, que al mes me invitan a Longhorn y cuando llegó la cuenta, llegó un papelito con una muestra que decía pregnant, algo así. Y yo decía, pero no sé dónde voy a pagar, dígame cuál es la cuenta. Y me dijeron, canto de bruto, eso es que tu esposa está embarazada. Pues, ok, ¿por qué cuento esto? Aquí viene el milagro. Y verdad, y yo no sé si milagro, sanidad, pero mi suegra se enteró, estaba con nosotros. Si mi suegra se entera, todo el mundo se va a enterar. Y se enteró una persona, amiga de ella, que fue el próximo domingo corriendo donde mí, muy, muy apenada. Y me dijo, Joseph, yo quiero pedirte perdón y te quiero decir algo. Y me dijo, ¿qué? ¿Qué me tienes que decir? Hace un mes, con Yari voy a orar para que Dios, ¿verdad? Un mes. Hace un mes, Dios me dijo, dile a Joseph que vaya al vientre de su esposa y lo unja para que la criatura que está allí se cumpla el propósito de Dios en su vida. Y ella me dijo, yo no lo hice porque imagínate qué atrevimiento. Yo no sabía que tu esposa estaba embarazada. Nadie sabía que mi esposa estaba embarazada, pero Dios lo sabía. Y ella no me lo dijo hasta que se enteró. Yo concluí que si Dios sabía y nadie lo sabía, es porque había ocurrido un milagro. Y se abrieron las plumas y tuvimos 2 hijas más. Mi primera hija se llama Mercy, la misericordia de Dios. Vamos a orar para que estos dones residan en la iglesia. Y si no residen, cuestiónate. ¿Será que yo tengo el don y no lo he descubierto? Órale al Señor para que lo revele. Amén. Señor, gracias por este tiempo precioso donde hablamos del don de fe, de los milagros y de la sanidad. Qué bueno saber que tú nos das poderes especiales para que sean manifestados en el cuerpo de Cristo y que el mundo se entere que tú estás entre nosotros. Yo te pido que tú en esta mañana les reveles a cada cual y le des, empezando Dios con una certeza de que tienen un don. Señor, y estos dones maravillosos que hemos dejado quizás al final para explicar, como el de milagros, de sanidades, el don de fe, el de lenguas, el de la traducción de lenguas, que son milagros extraordinarios. Yo estoy convencido que aquí hay gente que los tiene. Y yo te pido en el nombre de Jesús que a cada persona sea obediente y con plena certidumbre de fe pueda en algún momento dado recibirlo de ti y que el cuerpo lo experimente. Danos también toda certeza y discernimiento para saber cuándo estos regalos vienen de ti, pero que el cuerpo esté equipado con los poderes que tú nos has dado y nosotros podamos abrazarlos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.